muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a todos los amigos de la casa. Y en particular un tema muy interesante porque Argentina siempre ha tenido el valor del dólar como un termómetro de lo que pasa con su economía, una manera de medir en qué medida se mueven las variables y cuán preocupados debemos estar con las turbulencias. Sin embargo, después de un año bastante complejo como fue el 2020, donde tuvimos sin duda alguna una especie de corrida cambiaria bastante significativa que llevó el dólar, recordarán ustedes, cerca del margen de los 200 pesos, después empezó como una especie de nueva etapa en la que claramente con un mercado bastante intervenido, el gobierno logró neutralizar ese primer embate, reduciendo medida tras medida a valores un poco más razonables, y al llegar al tiempo de este 2021, en el que el dólar está rondando los 140, 145 pesos, en una especie de paz cambiaria, que le ha dado al gobierno la tranquilidad de que no tiene que estar muy preocupado con ese indicador que a veces suele ser un síntoma de que la cosa se complica. Así las cosas, el Banco Central recuperó bastante esas reservas alicaídas que tenía en el Banco Central y que motorizaban un eventual problema cambiario, y todo hace pensar que eso va a ser así, por lo menos durante todo este primer semestre. Claro, después cuando se acerquen las elecciones será otro cantar, porque la política allí suele meter un poco la cola, como el diablo, y empieza a complicar un poco la historia. Pero claro, aparece en el medio de este panorama la cuarentena, la segunda ola y la preocupación de algunos operadores en si eso no entorpecerá esta especie de paz cambiaria que parece haberse instalado desde comienzos del 2021. Y aquí la reflexión es la siguiente: este tipo de medidas que tienen que ver más con lo sanitario tienen un impacto en lo económico. Y es bastante probable que si esta cuarentena, que está rearrancando con esta nueva versión, por ahora en AMBA y por ahora por 15 días, se extiende, muchos temen que eventualmente el gobierno necesite nuevamente emitir moneda y que esa emisión de moneda vaya a parar finalmente a una especie de segunda corrida cambiaria en este tramo. Y ese es el temor. Obviamente esto es imposible de saberlo. La mayoría especula con que esto podrá ser solamente durante 15 días y eventualmente eso no tendría un mayor impacto, al menos en este aspecto de la paz cambiaria. Pero claro, hay que empezar a entender que si esto se extiende, que si la situación sanitaria se complica o eventualmente se profundiza, y mucho más aún si el resto de las provincias de la República Argentina empiezan a replicar medidas de este tipo, es posible que el gobierno nacional necesite imprimir dinero, necesite acompañar algunos procesos en la sociedad argentina, y eso signifique indirectamente la posibilidad de que el dólar pierda esa especie de paz en la que ha entrado en los últimos meses, y que muchos están de alguna forma tranquilos, insisto, al menos hasta el momento en que empiece la cuestión electoral, que allí será, y lo analizaremos seguramente con ustedes más adelante, otro tiempo, otras reglas de juego, típicas claramente de las elecciones en la Argentina, en las que las turbulencias políticas y económicas suelen ir de la mano. Alberto, vamos a centrarnos en esto de la paz cambiaria. He podido leer que, por ejemplo, hace 24 horas varios medios colgaron de que la Argentina recuperó muchos de sus reservas y pudo superar los 40.000 millones de dólares. Para que la gente común, normal, entienda qué es la paz cambiaria a nivel mundial, porque no es solo un fenómeno que se da en la Argentina, con todo lo que explicaste respecto a nuestra relación del peso y el dólar. Bueno, este indicador que decíamos hoy, ¿no? Cuando se mueve mucho el dólar, cuando la gente escucha que dice el dólar se movió, subió, bajó y empieza en una especie de tobogán de ida y vuelta, obviamente eso repercute en la economía. ¿Cómo repercute en la economía de la gente? Cuando empiezan a modificarse los precios. De alguna manera cubriéndose ante eventuales aumentos, sobre todo de aquellos productos que tienen una vinculación directa con la moneda extranjera. Es allí donde empiezan las turbulencias. Por eso esta paz de alguna forma hizo que el gobierno nacional anclara el precio del dólar, dijera, bueno, esta variable no se mueve mucho y dejemos que la inflación sea un fenómeno más genuino argentino y no que tenga que ver con esta movilidad del tipo de cambio. Esa es la paz cambiaria que tanto se describe, una especie de sensación de que el dólar no se va a disparar, por lo menos fuertemente, en estos meses, cosa que claramente la inflación ha tenido un comportamiento un poco diverso, y en todo caso el gobierno lo que hace es acompañar con el dólar oficial una especie de actualización casi automática más cercana al número inflacionario. Eso le asegura que el dólar no funcione como una especie
de impulsor de los precios, y ese es el impacto que tiene en el ciudadano promedio, ¿no? Pero claro, ustedes saben que aquí también operan aquellos que están en el mercado más fuerte, el mercado empresario, corporativo, y ellos están muy alertas a esto porque a veces significa que sus deudas en el exterior se acrecientan, otras veces significa que lo que venden se acrecienta, y ese valor también es un determinante para un país como Argentina, que tiene un mercado muy dependiente de la exportación, ¿no? La producción agrícola-ganadera en la Argentina es muy potente, y buena parte de los dólares que ingresan a la Argentina vienen de allí, sobre todo en estos tiempos en los que no tenemos ingresos de dólares por el turismo, no tenemos ingresos de dólares por préstamos, no tenemos ingresos de dólares por inversión genuina extranjera. Entonces, la única fuente de recursos, que es la que vos mencionabas muy bien, le ha permitido al Banco Central recomponer sus reservas, y eso también ayuda a que exista una mayor paz cambiaria, porque el Banco Central tiene espaldas para soportar eventualmente una corrida cambiaria. Y en este caso, Alberto, ¿cómo podemos relacionarlo con la especulación? ¿Se puede hablar de una especulación política en un año de elecciones, en un momento en el que, como bien estamos hablando, se especula 2 o 3 meses de tranquilidad respecto a la paz cambiaria y las restricciones a la hora de tomar medidas para poder controlar esta segunda ola? ¿Generará algunos cambios? ¿Generará que se modifique la situación del dólar, estas restricciones? ¿Los políticos tienen miedo de tomar decisiones para que esto no ocurra? Para que se entienda esto, siempre hay que comprender que en economía se puede hacer casi cualquier cosa, pero lo que no se puede hacer es evitar las consecuencias. Y este fenómeno, digamos, de alguna manera artificial, sirve para el corto plazo, pero más tarde o más temprano esas variables se sinceran. Entonces el gobierno eligió este camino para tratar de alguna manera de no potenciar la inflación, que es un dato rigurosamente peligroso, digamos, sobre todo porque impacta en el bolsillo de los más débiles, pero también es cierto que más tarde o más temprano esos precios se van a terminar reacomodando. Obviamente, como hay un proceso electoral en el medio, toda la política especula de alguna manera con que esas cosas sucedan post elecciones y no antes de las elecciones. Y eso es lo que también hace que muchos operadores del mercado digan, ok, hay paz cambiaria, en este primer semestre no se va a mover mucho, pero seguramente cuando nos acerquemos a las elecciones va a existir la percepción de muchos operadores de que más tarde o más temprano, después de las elecciones, e independientemente del resultado electoral, no importa si el gobierno gana la elección o la pierde, el gobierno tendrá que tomar medidas para de alguna manera compensar ese tiempo en el que artificialmente mantuvo una variable como esta, de alguna manera limitada, regulada, intervenida, ¿no? Alberto, la última, y agradeciendo su tiempo, por supuesto, ¿es una locura hablar de cuarentena estricta en Argentina desde el punto de vista económico hoy en día? A ver, ya no es más sostenible en ningún lugar del mundo este tipo de cuarentenas rígidas que conocimos en el año 2020. Lo que se está discutiendo, y esto es opinable, es en qué medida se pueden hacer cuarentenas cortas, breves, también, digamos, mucho menos bravas que las que conocimos el año pasado, y en qué medida eso no impacta tanto en el espacio económico. Siempre impacta, siempre trae consecuencias negativas, trae inconvenientes, demoras, problemas, falta de abastecimiento, sobre todo cuando estas cuarentenas no están previstas, como es el caso de esta segunda ola. Creo que ninguno de nosotros esperaba que en el 2021 volviéramos a hablar de la palabra cuarentena, ni de este tipo de situaciones en las que hay limitaciones para algún tipo de actividades comerciales. Ahora, si esto dura poco, es una cosa. Si eventualmente el gobierno decide hacer algo que sí hizo el año pasado, que fue prorrogar y extender y renovar cada 15 días este tipo de decisiones, las consecuencias económicas pueden ser devastadoras en un año en el que, en teoría, deberíamos estar recuperándonos de la brutal caída que tuvimos el año pasado, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Claro, y también habla un poco de nuestra ingenuidad y hasta quizás una pizca de ignorancia el no estar esperando una posibilidad de una segunda ola cuando veíamos que en Europa vivieron segunda, tercera y hasta en algunos lugares una cuarta ola. Es como que volvimos a decir, bueno, no nos va a pasar como nos pasó cuando veíamos que estaba el coronavirus en Europa y todavía no acá en la Argentina. Sí, y a eso agregaría, a ese comentario que haces, con el que coincido, también está la expectativa que teníamos todos los ciudadanos en Argentina de que para esta altura del año, abril, el proceso de vacunación probablemente iba a estar más avanzado, y entonces teníamos la percepción, tal vez equivocada, de que si ese proceso estaba un poco más avanzado,
nos íbamos a parecer más a lo que estaba pasando en otros países que tienen de alguna manera mayor eficacia a la hora de resolver este problema. Bueno, no es el caso de Argentina, como el de tantos otros países de América Latina, que todavía están lidiando con la segunda ola concomitantemente con la falta de vacuna, y eso por supuesto tiene un impacto en las expectativas, y yo quiero dejar esto en claro para que lo charlemos seguramente en próximas entregas. Todas estas cuestiones tienen una consecuencia en la economía, tienen una consecuencia en la gente. A veces hablamos de estos temas y parecen muy lejanos a nuestras realidades personales, pero directa o indirectamente, lamentablemente, las turbulencias cambiarias, las turbulencias económicas, las cuarentenas, impactan en la posibilidad de que tengamos mejores salarios, de que tengamos más dinero en el bolsillo para gastar en nuestro consumo cotidiano, y por eso es tan importante estar atento a este tipo de noticias, porque lo entendamos más o lo entendamos menos, nos impacta igual. Muchísimas gracias, Alberto, por el contacto. Bienvenido a estos jueves de columnas. Vamos a hablar de muchísimos temas desde aquí en adelante. Siempre será muy rico poder verlo de una manera en la que quizás nosotros también, solamente siendo periodistas, no llegamos, teniendo en cuenta tu visión más corporativa, más de comunicacional en cuanto a la política. Así que bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.